Muy buenas a todos, especialmente a nuestros queridos alumnos de segundo de bachillerato. Hemos preparado esta presentación para intentar ayudarles en la tarea de preparar lo que sería el acceso a la universidad en nuestro instituto, el Delgado Brackenbury, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar lo que es este proceso de acceso fundamentalmente vinculado a lo que sería la prueba de acceso a la universidad, la denominada PEBAU, antiguamente denominada selectividad. Y para ello lo que vamos a hacer es tratar una serie de puntos fundamentales que entendemos que son importantes e interesantes de repasar en esta presentación para este segundo de bachillerato y para encarar esta prueba de PEBAU, esta prueba de acceso a la universidad. Vamos a hablar de la obtención del UBUS, el usuario virtual de la Universidad de Sevilla. Vamos a hablar de lo que es el calendario de la prueba, de las normas de la misma, de lo que es la fase de acceso y la denominada fase de admisión. También vamos a hablar de la matriculación en la prueba, la superación de la misma y los conocidos y ya famosos por nuestros alumnos parámetros de ponderación, para finalmente hablar de un doble proceso como es el proceso de admisión y matriculación en la universidad. ¿De acuerdo? Bien, para iniciar esta explicación, pues vamos a hacerla con lo relativo a la obtención del UBUS. ¿Qué es el UBUS? Es el usuario virtual de la Universidad de Sevilla. Usuario virtual de la Universidad de Sevilla. ¿Vale? Está compuesto por un nombre de usuario y una contraseña y al final y a la postre no es otra cosa que todas aquellas plataformas digitales que tiene la Universidad de Sevilla, pues su clave de acceso es mediante este usuario y contraseña, mediante este UBUS. ¿De acuerdo? Y al igual que podemos acceder a otras plataformas, pues en Passen o en Classroom, Edmodo u otras como las redes sociales como Instagram o Facebook, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, este usuario virtual de la Universidad de Sevilla, mediante el acceso a la secretaría virtual de la misma, nos va a permitir hacer pues prácticamente todos los trámites fundamentales que tenemos antes de estudiar en la universidad, desde la propia matrícula en la prueba de selectividad, la PEBAU, lo que sería la consulta de las calificaciones, la obtención de la tarjeta con las calificaciones, incluso la solicitud de la revisión y la visión de algún examen de la prueba, así como la participación en el proceso de admisión y matriculación en la Universidad de Sevilla. Bien, aunque ustedes tengáis pensado estudiar fuera de Sevilla, en tanto en cuanto el centro está en la provincia de Sevilla, está adscrito a la Universidad de Sevilla. Por tanto, el usuario virtual de la Universidad de Sevilla, el UBUS, es fundamental y es el único que hay para poder hacer la prueba de acceso. Si después acabamos estudiando en Córdoba, en Madrid o donde fuera, no, ya entraríamos en otro procedimiento posterior, ¿de acuerdo? Bueno, el UBUS se obtiene en esta página que vamos a ver ahora, estudiantes.us.es, marcando esta pestaña de UBUS para segundo de bachillerato o el ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Y picando en la opción acceso a la solicitud UBUS. Aquí lo podemos ver un poquito más claro. Esta es la página estudiantesus.es. Bueno, pues aquí, en esta página, aquí a la derecha, vemos cómo si continuamos la imagen de la página, pues vemos este usuario virtual de la Universidad de Sevilla. Una vez que picamos aquí, vamos a ir a esta página, ¿vale? Y aquí deberíamos de picar en esta otra pestaña, acceso a la solicitud UBUS.
¿de acuerdo? Una vez que volvemos a picar aquí, pues veríamos esta imagen. Aquí tendríamos que cumplimentar con nuestros datos personales, que ya el centro ha enviado a la Universidad de Sevilla. Es decir, o lo ha volcado, mejor dicho, el año académico, que es 2020, marcamos tipo de documento, DNI, aquí ponemos el número de nuestro DNI con la letra, ¿vale? Y colocamos aquí la fecha de nacimiento con este formato doble y finalmente la fecha completa del año, ¿vale? Muy importante, picamos en solicitar. Esto es otro ejemplo de lo que deberíamos hacer. Año académico, el tipo de documento, el número de documento con la letra y nuestra fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Una vez que le damos a solicitar, el sistema para autentificar el usuario nos va a pedir un correo electrónico y un número de móvil. Por tanto, es importante que lo tengamos preparado previamente a la solicitud del UBUS, porque tanto con este correo electrónico como con el número de móvil se va a comunicar la Universidad de Sevilla con vosotros durante todo el proceso hasta el inicio de vuestros estudios universitarios. ¿De acuerdo? Tanto para todo lo que he comentado antes de la prueba de acceso a la universidad, como para después el posterior planteamiento, la posterior participación en la admisión de plazas para la universidad y en la matriculación en una enseñanza, en un grado, en lo que fuera, ¿de acuerdo? De hecho, cuando introduzcamos el correo electrónico, nos enviarán un correo de autenticación que se llama a la dirección que pongamos, donde ya nos facilitarán el UBUS y la contraseña y las instrucciones para obtener nuestra contraseña personalizada, ¿de acuerdo? Bueno, es importante que sepáis que aquellos alumnos que ya tenéis el UBUS, porque sois alumnos de otros años, no tenéis que solicitar uno nuevo. Simplemente lo que tenéis es que actualizar la contraseña si no la recordáis. Y por tanto hay que ir a otro enlace que es identidad.us.es y ahí marcar olvido de contraseña. ¿De acuerdo? Exactamente igual que si nos pasara a nosotros una vez que tenemos el usuario virtual y por lo que sea pues se nos ha olvidado la contraseña. Por eso es interesante que la tengamos apuntada, guardada en algún lugar seguro. Bien, ¿para qué me sirve este UBUS? En primer lugar, lo que os aconsejamos es que os descarguéis la aplicación Sevius, que por lo pronto para lo que sería todo el proceso de la consulta de las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad, de la PBAU, ya os va a valer aparte del mensaje SMS o del correo electrónico que os puedan enviar también para comunicaros con vosotros, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos obtener con este usuario virtual? A través de la página de la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla, sevius.us.es, bueno, pues nos podremos matricular en la prueba de selectividad o prueba PBAU, consultar notas de la prueba, obtener la tarjeta provisional, que es como la hoja de calificaciones, ¿de acuerdo? Y presentar telemáticamente las solicitudes de revisión cuando no estemos de acuerdo con una calificación de los exámenes de la prueba e incluso la visualización en presencial del examen, ¿de acuerdo? Bien, también podremos obtener en la página cede.es la tarjeta oficial de las calificaciones y podremos participar en el proceso de automatrícula para la preinscripción, que es el proceso, como se denomina, la solicitud de plaza en una facultad universitaria. ¿De acuerdo? Son páginas diferentes, tenedlo en cuenta, ¿vale? El cat.us.es es el centro de atención a estudiantes, pero vamos a ir, por eso digo que es muy interesante este usuario virtual porque os va a servir para todo el proceso de acceso a la universidad. Y si os quedáis a estudiar en la facultad, en la Universidad de Sevilla, os servirá incluso siendo estudiante universitario. En cuanto al calendario de la prueba, ¿vale? Podéis ver en este enlace todo relativo a la misma.
Está, como sabéis, dividida en 3 días, entre el 7 y el 9 de julio de este año, y aquí podéis ver lo que es el cuadrante de las pruebas, en un horario que va de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Evidentemente, el día donde tenemos que ir más concentrados y donde más realmente es importante nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, eh, es no es porque haya ninguna prueba ni mejor ni peor, no me quería referir a eso, sino es el día más duro, es el primer día, en nuestra opinión, porque además de ser el día en el que en primer lugar nos enfrentamos a esta prueba, pues se concentran 3 pruebas en un mismo día de forma obligatoria. La prueba de lengua castellana y literatura, la prueba de historia de España y la prueba de la lengua extranjera, que en nuestro centro pues será inglés o francés. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay varias cuestiones que plantear. En primer lugar, deciros que como norma general hay que estar 30 minutos antes de la prueba. Si la prueba empieza a las 8:30, la citación será a las 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir citación? Pues el alumnado se divide alfabéticamente y se mezclan todos los alumnos que van a esa sede, sean de uno u otro centro. Eso no importa. Si hay 5 centros, los mezclan alfabéticamente. De Álvarez a Cuenca y de, no sé, Domínguez a López y de Martínez a Zamora. ¿De acuerdo? Y nos tendremos que ir al lugar donde, al espacio donde nos han ubicado en ese reparto alfabético. Os digo que siempre os va a acompañar un profesor representante del centro, que es el vocal del centro. Ante cualquier duda, cualquier problema, siempre podréis acudir a él para cualquier duda en cuanto a dónde tengo que acudir. Pero también los vocales de la sede, que son los que van a repartir y recoger los exámenes, también son personas a las que podéis acudir a preguntar dudas o todo lo relativo acerca de vuestra ubicación, ¿vale? Como norma general hay que estar, yo estaría 1 hora antes del inicio de la prueba, unos 30 minutos antes de las 8 de la mañana, sobre todo el primer día, para conocer un poco lo que es el contexto del examen, ¿de acuerdo? Haríamos el primer examen a las 8:30. Cuando lo concluyéramos, normalmente los vocales os indican cuánto tiempo antes de las 11 de la mañana tenéis que estar en el aula correspondiente para organizar la siguiente prueba. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que sigáis las indicaciones al respecto de los vocales correctores. ¿Qué tenemos que llevar sobre todo en este momento? 2 elementos que son fundamentales a nuestro juicio. El DNI, que es el documento, cuando se llama la palabra, el concepto citación, os van a nombrar, os van a nombraros pasando lista y por tanto en ese momento tendréis que demostrar que sois ustedes con el DNI, tenéis que identificaros, perdón, y también es importante que tengáis la matrícula de la prueba. ¿Por qué? Como norma general, tranquilidad en el sentido de que nadie se va a quedar sin hacer la prueba, en ningún concepto, bajo ningún caso, porque puede haber perfectamente errores. Os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues un alumno que está matriculado en francés y cuando va al examen no está su examen y sí está el examen de inglés. Pues si en su matrícula de la prueba pone en francés, se lo comunica al vocal y el vocal le va a poner sin problema un examen de francés. Le pondrá la cabecera en blanco para que el alumno lo rellene. En el examen, en la cabecera, si la cabecera está correcta, solo tenéis que comprobar el nombre y los datos vuestros. No tenéis que escribir nada en la cabecera, ¿vale? Simplemente realizar la prueba. Si, por ejemplo, os ocurre también que tenéis 2 pruebas en el mismo tramo horario, tampoco hay ningún problema. Hay que comunicarlo al vocal del examen y el tribunal os organizará cuándo vais a hacer una de las 2 pruebas, ¿de acuerdo? Pero por norma general siempre es bueno llevar estos documentos, sobre todo el DNI.
Al mismo tiempo, también os comento que si ustedes observáis una anomalía de algún compañero que no esté y tengáis previsto que lo normal es que estuviera allí, se lo comuniquéis rápidamente al vocal del centro, al representante de nuestro instituto. ¿Para qué? Pues para que nos llame por teléfono al centro, para que llame a la familia, para saber exactamente pues si ha habido algún tipo de anomalía o problemática para poder solucionarla. ¿De acuerdo? Lo mismo os digo con respecto al día 2 y al día 3. Evidentemente ya a partir del día 2 y 3 la citación no es a las 8 de la mañana, es media hora antes de vuestra primera prueba del día. Es decir, si yo tengo latín 2 o matemáticas 2, que son las matemáticas de las ciencias, pues tengo que estar a las 8 de la mañana. Pero si no tengo que ir hasta hacer las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, no tengo que estar a las 8 de la mañana, evidentemente. Con estar a las 10:30 es suficiente. Y así con todo. Y si yo acabo en geografía a las 12:30, pues me puedo ir a las 12:30, no tengo que esperar hasta las 3 de la tarde. Lo normal, lo lógico, que esto sí os ocurra el primer día, porque todos obligatoriamente tenéis estas 3 materias, ¿de acuerdo? En cuanto a las normas generales de la prueba, comentaros que, como os he dicho, el llamamiento se hace alfabéticamente e identificando al alumno con su DNI, ¿de acuerdo? Cuando se distribuyen los exámenes, el alumno no puede salir del aula hasta 30 minutos pasado el inicio de la prueba. Y al mismo tiempo, un alumno puede llegar tarde hasta 30 minutos. En el minuto 35, una vez que ya hayan salido alumnos de la prueba, el alumno que ha llegado tarde se queda sin realizar la prueba. ¿De acuerdo? Por eso es importante pues llegar con la debida antelación y saber el espacio que nos corresponde a la hora de realizar la prueba. Y ante cualquier duda, pues tenéis para eso al profesor que representa al centro. Después, es una norma también fundamental el tener los pabellones auditivos despejados para evitar pues cualquier tipo de polémica y para verificar que no se utilizan dispositivos auditivos. Por tanto, todo aquel o aquella que tenga el pelo largo, pues que vaya con algún accesorio para poder recogerse el pelo. Los exámenes no tienen que tener ningún tipo de identificación. Ahora después os vamos a explicar, vais a poder ver un ejemplo de examen, pero es fundamental mantener el anonimato. Ahora, eso sí, tampoco llegar al otro extremo, subrayar, una viñeta, un guión, paginar, ponerle el número a las páginas, eso, un pequeño tachón, eso puede ocurrir y está perfectamente establecido que así ocurra, ¿de acuerdo? Evidentemente emplear azul o negro, tinta negra o azul. No firmar las hojas, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que tiene el tribunal potestad de poder anular un examen si ve algo extraño. Esto también es cierto y por tanto tenemos que darle debida responsabilidad a la prueba. Igual que el caso que yo sé que no va a ocurrir, el de que si se observa por parte del tribunal a un alumno copiando o con un dispositivo móvil o con un dispositivo auditivo, pues el alumno cuando sea identificado va a abandonar el examen y va a abandonar también con ello toda la convocatoria. Se va a expulsar de la convocatoria, impidiendo que se hagan los siguientes exámenes y calificándose con un 0 los exámenes que se lleven hechos. Por lo tanto, ojo con estas cuestiones porque además el tribunal tiene autoridad absoluta. Lo que el tribunal diga, lo que los vocales digan, va a ser lo válido y no hay vuelta atrás. Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a estudiar, que llevamos un año muy importante y con mucho trabajo en nuestras espaldas y vamos a evitar caer en cualquier error que nos pueda costar pues, la prueba completa. ¿De acuerdo? Bien, este es un ejemplo de prueba como que os acabo de comentar ahora mismo, ¿vale? En primer lugar, os quiero comentar que la prueba que vais a tener es similar a esta en todas las pruebas, todos los exámenes, ¿vale? Una cabecera con el logotipo de la universidad y después el propio examen. Esta primera hoja de la prueba nunca se la quedan los correctores, por tanto, esta te la puedes llevar tú,
normalmente se la lleva el alumnado y por tanto no hagáis ninguna respuesta en esta hoja porque no va a ser corregida. Así que lo que tenemos que escribir, desarrollar nuestra prueba es en este tipo de hoja, ¿de acuerdo? Que se llama cabecera. ¿Qué quiere decir cabecera? Es un folio donde va a volver a aparecer algún logotipo de la universidad, vuestro nombre y la materia que vais a hacer en esa hora que os corresponde, ¿de acuerdo? A no ser que hubiera un error, como he comentado antes, entonces os indicarán que lo rellenéis a mano, pero si tenéis la cabecera identificada y tenéis los datos correctos, no hay que escribir nunca en ningún caso aquí. Solo tendréis que realizar la prueba en la parte que viene dividida, va a venir como una línea divisoria donde se distingue perfectamente una parte de la otra. Una parte, lo que es la cabecera, de la propia parte del desarrollo del examen, ¿de acuerdo? Y lo que sí es muy importante es que consignemos qué opción hemos elegido. Por ejemplo, en Historia de España ya no hay opciones A o B, hay una única opción. Bueno, pues es importante que pongamos qué apartado estamos respondiendo para facilitar la labor del corrector y evitar equivocaciones o evitar cualquier tipo de problema. Es fundamental y van a incidir mucho en esta cuestión los vocales correctores de la sede, ¿de acuerdo? Las personas que os van a suministrar los exámenes. En esta prueba que os he dicho, pues los siguientes folios que os den no van a tener esta parte de la cabecera, van a tener solo esta. ¿Lo veis? La diferencia, que no os extrañe porque son folios prácticamente de 4/5 de lo que sería una hoja habitual de A4. Y normalmente tanto la cabecera como el resto de folios van a ser de un mismo color toda la prueba. Se identifican por colores cada prueba para evitar pues cualquier tipo de, y no se sabe hasta el momento de la propia prueba, pues para evitar cambiazos o cualquier tipo de incorrección o irregularidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues así podéis ver, así podría ser vuestro examen, ¿no? Evidentemente, cuando acabéis la prueba, el vocal corrector cortará esta cabecera en dos. Una la guarda el vocal y la otra se unirá con las demás hojas que ustedes hayáis realizado. Quedará así y finalmente se pondrá una etiqueta que también se pondrá en esta cabecera, que tendrán el mismo número. El corrector de selectividad, cuando os corrige, realmente cuando consigne la nota, la calificación, la consignará a un número concreto, que será vuestro número identificativo, ¿vale? Bien, la estructura de lo que sería la prueba de selectividad. Bueno, esto no cambia, esto es como otros años, como los años anteriores. Tenemos dos fases que podemos indagar en este enlace, que nos vuelve a llevar al Distrito Único Andaluz, que es clave en este procedimiento. Y tenemos dos fases, la fase de acceso y la fase de admisión. En primer lugar vamos a hablar de la fase de acceso, ¿vale? La fase de acceso es la fase obligatoria, la que todo alumno tiene que hacer y puede obtener hasta 10 puntos. Esa prueba consta de 4 exámenes: lengua castellana, el idioma extranjero, que en nuestro caso va a ser inglés o francés, historia de España y en cuarto lugar, la troncal general de modalidad que os pertenezca, ¿vale? Fundamento del arte, latín, matemáticas o las matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Bien, esta además os vale como quinta materia en la otra fase, en la fase de admisión. Ahora lo veremos. Esto es importante porque no se paga dos veces, se paga solo una. Para calcular, la nota de 0 a 10, pues se suman las 4 calificaciones y se divide entre 4. Es cierto que no hay un mínimo en cada prueba, se puede sacar cualquier nota, pero como mínimo la nota tiene que quedar en 4 o más para poder continuar el proceso. Es decir, el aprobado de la fase de acceso es 4 y el máximo
10. Aquí podéis ver de forma más esquemática pues lo que sería la fase de acceso. La prueba de historia de España, la de lengua, la del idioma extranjero y de estas 4 la que os corresponda. Si sois de la salud o de sociales o de humanidades, etc., o del bachillerato de arte. ¿De acuerdo? La otra fase, la fase de admisión, que nos permite llegar a 14 puntos. Esta es de carácter voluntario y permite mejorar nuestra calificación de la fase obligatoria de acceso con las otras materias troncales de modalidad que no hemos cursado en la prueba obligatoria general, materias troncales de opción, pues están todas las que veis aquí, que algunas os corresponde a vuestros estudios, la específica obligatoria de historia de la filosofía, otro idioma, o también se va a contabilizar de forma, digamos, automática la nota de la materia de la fase de acceso, si esta ha sido aprobada con un 5 o más, ¿de acuerdo? Y estas 2 materias que podéis elegir se van a ponderar con los llamados parámetros de ponderación. Perdón, quería decir que te van a contar 2 materias, las 2 donde mejor resultado obtengas, siempre que llegues a 5, ya que en esta fase te puedes presentar de 1 a 4 materias, es lo que quería decir. En esta fase de admisión, para que una asignatura cuente, esa quinta asignatura, esa sexta asignatura, hay que cumplir 2 condiciones. Una, que se supere la fase de acceso o se haya superado en otro año, para aquellos que van a subir nota. Y que se obtenga en esa materia 5 puntos al menos. Se van a expresar las notas con 2 decimales, ¿de acuerdo? Para que esto contabilice, se tiene que aprobar y la máxima puntuación que se obtiene es 4. Pues si hemos obtenido en la fase de acceso 6 y aquí obtenemos 3, la nota final será 9, pero 9 de 14, por supuesto. Bien, vamos a continuar. Lo importante que tenemos que ver aquí es qué matrícula hacemos, qué materia cogemos para la fase de admisión y según qué parámetros, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a eso vamos a hablar de cómo nos matriculamos en la prueba. La matriculación en la prueba de PBAU se hace mediante lo que sería el usuario virtual y el pago de las tasas corresponde a esta cantidad, casi 60 euros, 58,80 para pagar la fase de acceso y después cada materia de la fase de admisión cuesta 14,70. Ojo, si ya una de las de modalidad troncal, aunque después se cuente la fase de admisión, está ya incluida en las 4 de la fase de acceso, no se paga por 2 veces. Si ya la hemos pagado en la fase de acceso, pagándolo una vez nos va a contar aquí en el acceso y también en la fase de admisión. Por favor, no paguéis doble, no hace falta. Al ponerla en una vez ya os cuenta también para la fase de admisión. Evidentemente también hay deducciones, hay descuentos por diferentes circunstancias, familia numerosa general, especial, discapacidad. Por eso, como es previsible que el procedimiento sea online, sea digital, telemático, de automatrícula, y también se tengan que pagar las tasas como cuando pagamos un producto en Internet, por ejemplo en Amazon, ¿de acuerdo? Todos los documentos que ustedes creáis que os van a servir para descuentos o para cualquier otra cuestión, es bueno que los tengáis ya escaneados en PDF, tanto el DNI como cualquier documento, el título de familia numerosa, por ejemplo. ¿De acuerdo?
es previsible que la matriculación en la prueba se inicie el 1 de junio. Lo que todavía no sabemos es cuándo finaliza este procedimiento. Cuando lo sepamos, seréis informados a la mayor brevedad, y tanto ustedes, vuestros padres, como los tutores de segundo de bachillerato. Bien, ¿cómo nos matriculamos en la prueba? Pues antes os he dicho que mediante el acceso a la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla, sevius.es. Y ahí debemos de picar en la opción de la automatrícula en la PEBAU. Se entra, la página es esta, cuando lo pongamos, y en este apartado, pues acceso mediante usuario virtual. Como es un acceso único, porque vuestro usuario virtual, vuestro UBUS es singular, es propio, cuando entréis, es como cuando entráis en Classroom o entráis en Edmodo, que ya entráis con las materias que tenéis dadas de alta, ¿no? Pues aquí igual, cuando entréis como usuario, pues os vendrá un menú según lo que ustedes sois, que sois alumnos de segundo bachillerato, y por tanto os vendrá también el enlace para hacer la automatrícula en la prueba. Para superar la prueba de la PEBAU, del acceso a la universidad, bueno, pues se supera la prueba si se obtiene, como he dicho antes, 4 puntos o más en la fase de acceso. Y además, una vez que se saca 4 o más en la fase de acceso, se hace un cálculo para la nota, digamos, final, que es haciendo una media ponderada con el expediente de bachillerato. 0,4 vale la prueba de acceso, 0,6 lo que sería la media de primero y segundo de bachillerato. Bien, esa media ponderada tiene que llegar a 5. Si no se llega a 5, no se puede participar en el proceso de obtención de plaza en la universidad. Aquí lo podéis ver con un poquito más de detalle y con la fórmula, ¿vale? Se llama la calificación de la prueba de acceso, la CFA, calificación de la fase de acceso, tiene que ser más de 4, vale un 40%, y la nota media de bachillerato un 60%. Esta ponderación pues tiene que dar, se calcula si superamos en 4 la prueba de acceso, y podemos continuar en el procedimiento si llegamos a 5. Por tanto, la parte obligatoria para aprobarla tenemos que llegar a 4, y la nota con el expediente para poder acceder a un grado universitario tiene que llegar mínimo a 5, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestra calificación final pues será si pasamos, si podemos llegar a pedir un grado, pues sería entre 5 y 14. Bien, a esto le tenemos que añadir la fase de admisión de 10 a 14 puntos. La nota de acceso que os acabo de comentar puede mejorarse con las calificaciones de las materias de la fase de admisión cuando superan un 5. Normalmente también cuenta de oficio para mejorar la nota de admisión la calificación de la materia troncal de modalidad que hay en la fase de acceso. Es decir, si ustedes aprobáis las matemáticas aplicadas o las matemáticas de 2 en la fase general, ya os cuenta como fase de admisión automáticamente, ¿vale? El cálculo para esta nota final se hace como lo hemos antes comentado, ¿vale? Lo que es el bachillerato con la nota de la fase de acceso, más las calificaciones de cada materia de admisión, la repetida también, que se va a multiplicar por un dato, una cifra, que se llama parámetro de ponderación. Lo que aquí corresponde a A y a B. A y B, A y B, parámetros de ponderación. Bien, la suma de todos estos cálculos nos da la nota final, que se llama técnicamente nota de admisión, que es con la nota con la cual vamos a rivalizar, a pelearnos en la obtención de nuestra plaza universitaria. Pues, cuando se llama, a donde tenemos que llegar en la famosa nota de corte. ¿De acuerdo?
Bien, sobre los parámetros de ponderación, vuelvo a poner aquí la fórmula para obtener el 14, ¿de acuerdo? Esto, como es un vídeo, pues podéis parar, volveros atrás, para darle a paralizar para poder leer con tranquilidad. La nota de admisión es la nota final, el cálculo final de esta fórmula que ahí podéis ver. ¿Qué son A y B? ¿Qué son los parámetros de ponderación? Pues relacionan determinadas materias de segundo bachillerato con los grados universitarios. En estos enlaces se puede estudiar qué ponderación nos da una materia u otra según el grado que vayamos a estudiar. La ponderación es 0,1 o 0,2. Por tanto, sería 0,1 por la materia o 0,2 por la materia. ¿De qué depende? Pues el enlace que aquí podéis ver es este que está aquí. Otra vez el Distrito Único Andaluz, ¿vale? Aquí se ve mejor. Nosotros accederíamos aquí, pondríamos la titulación, por ejemplo, pues Enfermería Sevilla. Pondríamos nuestra materia, Química, de segundo bachillerato. Le damos a buscar y nos vendría, si queremos estudiar enfermería, cuánto valdría biología. Si, por ejemplo, ¿esto para qué está hecho? Pues si aquí, por ejemplo, pusiera yo para enfermería historia del arte, en tanto en cuanto no están vinculadas en cuanto al itinerario, pues al buscar el índice de ponderación, el parámetro de ponderación, pues sería 0,1. A veces no es tan evidente estos vínculos y es bueno que lo veáis previamente para tener bien estudiada vuestra estrategia sobre qué materias os interesa cursar y realizar en la prueba de selectividad a la hora de luchar por vuestra plaza universitaria. Bien, y ya pues estamos finalizando. Lo último que nos quedaría sería el proceso de admisión, que es obtener la plaza universitaria, y de matriculación, ¿vale? Según lo que os he comentado, nuestra nota final, nuestra nota de admisión, estaría entre 5 y 14 puntos. Si aprobamos la prueba de selectividad, la prueba PBAU, y si nuestro expediente con nuestra PBAU en fase de acceso llega a 5. Por eso tenemos entre 5 y 14. Si no tenemos 5, no podemos pedir ningún grado universitario. ¿De acuerdo? Otra vez tenemos que volver a el Distrito Único Andaluz para participar en este proceso y tendremos que hacerlo entre el 16 y el 21 de julio. Si, por ejemplo, nos dan las notas el 16 de julio y no estamos de acuerdo con ellas y vamos a reclamar, podéis participar en el procedimiento de todas maneras. ¿Por qué? Porque la nota, si se mejora, se arreglará informáticamente, ya que la resolución de la reclamación siempre es antes que la adjudicación del grado universitario, ¿vale? No preocuparos. Y ahora viene, pues quizás una de las cosas pues, más importantes que hay a la hora de todo el proceso de acceso a la universidad, que es consignar las titulaciones y los centros, ¿vale? Es muy importante y tenéis que hacer con mucha pausa y tranquilidad este proceso. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. Lo que ustedes marquéis se queda. Y además tenéis que discriminar, elegir entre titulación, entre grado y centro. Es decir, tú puedes pedir enfermería en Sevilla, enfermería en Cádiz, 3, enfermería en Jaén, enfermería en Granada, 4. Hay que hacerlo a ese nivel. No vale con poner solo enfermería, por ejemplo. O si yo quiero, depende del caso. Hay casos que quieren estudiar en un lugar y casos que quieren estudiar una carrera. Yo, por ejemplo, quiero estudiar historia, sea donde sea. Opción 1, historia en Sevilla. Opción 2, historia en Granada. Opción 3, historia en Córdoba. Opción 4, historia en Málaga. Pero a lo mejor a otra persona pues quiere estudiar en Sevilla. Opción 1, periodismo. Opción 2, derecho. Opción 3, historia. Periodismo en Sevilla, derecho en Sevilla, historia en Sevilla. Hay que tener mucho, o puedo poner 1, periodismo en Sevilla, 2, periodismo en Granada, 3, historia en Sevilla, 4,
Historia en Cádiz, 5 Derecho en Granada. No sé si me estoy explicando. Es muy importante que tengáis en cuenta este proceso cuando tú inscribes qué carrera quieres, qué grado quieres estudiar y pones un orden de prioridad. Esa prioridad en el proceso de preinscripción, que se llama técnicamente, no tiene vuelta atrás. No hay cambios ni en el orden, ni hay nuevas peticiones, ni se pueden borrar ningún tipo de petición. Y es muy importante porque a la hora de la verdad, lo que se queda marcado, queda marcado. Y por tanto, la prioridad que escojáis es importante que la tengáis realizada de una manera muy, digamos, consolidada, para después pues no tener ese problema del y si yo hubiera hecho aquello o lo más allá, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para finalizar, la adjudicación, cuando os adjudican un grado, pues vais a tener 3 procesos, 3 adjudicaciones. La primera, la segunda y la tercera. El procedimiento es el siguiente. Cuando a ustedes os adjudican, podéis matricularos en la adjudicación que os den o reservar plaza. ¿Qué quiere decir reservar plaza? Que os guardan la plaza que os han adjudicado, no la perdéis. Voy a poner el siguiente ejemplo que he puesto antes. Opción 1, periodismo en Sevilla. Opción 2, derecho en Sevilla. Opción 3, historia en Sevilla. Y me dan la opción 3, historia. Pues yo puedo matricularme directamente, porque ya quiera estudiar historia, haya cambiado de opinión, pero al mismo tiempo me van a decir, te has quedado el 30 en lista de espera en Derecho y el 60 en Periodismo. ¿Usted quiere continuar a la segunda adjudicación? Sí quiere continuar. Pues entonces yo tengo que reservar. Reservar es que quiero seguir en la puja para llegar a Derecho o a Periodismo. Pero que si no me la dan, me quedo con Historia. Pero hay que tener cuidado, porque si ahora vamos a la segunda adjudicación, imaginaros que sí me dan la segunda opción, Derecho por Sevilla, ¿vale? Ahora yo puedo o seguir esperando y hacer reserva a la tercera adjudicación o matricularme, pero matricularme ya en Historia no, sino en Derecho. La Historia la he perdido para siempre. Ya solo por eso es importante el orden, porque una vez que saltemos ya no volvemos para abajo. Podemos esperar, si lo tenemos muy claro, a la tercera, a periodismo. Si al final nos la dan en algún momento, nos matriculamos en un segundo proceso, porque todo esto es admisión. Si quisiéramos ya quedarnos en un grado universitario, tendríamos que hacer un segundo procedimiento que es la matrícula en esa facultad, en ese centro concreto, ¿vale? El procedimiento llega hasta septiembre y ya el último es el conocido como lista de resultas. Si hay algún hueco de última hora por una baja, una persona que llaman a otro sitio o lo que sea, pues individualmente cada centro llama al que le toque en la lista para ofrecerle una plaza o no en vacante en la facultad, ¿de acuerdo? Y una vez que se realiza, pues se llama al alumno y si acepta, pues se matricula. Pero es importante que tengáis claro este proceso a la hora de tener en cuenta lo que es la diferencia entre matrícula y reserva. Lo que conlleva matrícula, lo que conlleva reserva. Otro caso típico, pongo en primera opción medicina, en segunda opción odontología y en tercera enfermería. Me han dado enfermería, pero quiero ir a medicina. Pero no quiero ir a odontología porque he cambiado de idea. Pues piénsatelo bien y pon en segunda opción enfermería, para que no te pase eso. O yo me da igual dónde estudie enfermería, pero quiero estudiarlo. Bueno, si tú te han dado la opción 3 en Cádiz y has puesto Málaga y Sevilla y prefieres Málaga a Sevilla, pero no tienes claro que te den Málaga a Cádiz y no tienes claro que te vayan a dar Sevilla, pues piénsatelo bien, si matricular ya y coger pájaro en mano o esperar. Si esperas, pues te puede tocar el premio o puede que te toque una opción que ya, pues, digamos, no piensa lo mismo que cuando consignaste el orden dichoso de los grados universitarios. Pero en general, bueno, pues es un proceso largo,
tedioso, que cansa, pero digamos que seguro que tenéis información de varios alumnos y alumnas que por una u otra opción han adjudicado el grado que pretendían, llegando incluso a septiembre. Otros pues se matriculan de una carrera que a lo mejor o un grado que no era el que querían y después pues van a hacer otro año, hacen la subida de notas de la fase de admisión o se cambian de expediente de una universidad a otra, que hay ahí muchas limitaciones, hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y ya para concluir, pues plantearos que tenéis estos contactos para cualquier consulta y duda que podáis tener, tanto desde el punto de vista académico, nuestra orientadora pues nos responde al correo orientacionbrac@gmail.com. Tenéis la información general del centro en nuestra página web y para consultas concretas de trámites en Secretaría de Administración, pues este es el contacto telefónico, este es el contacto de correo electrónico que contestan nuestras administrativas y para otras consultas pues tenéis los teléfonos corporativos tanto de jefatura de estudios como de la dirección del centro, ¿de acuerdo? Y por lo demás, pues esperamos que esta explicación os haya servido de utilidad y os sirva porque la podéis guardar para cuando vayáis a consignar los diferentes procedimientos que estamos seguros que vais a cometer porque vais a superar el segundo de bachillerato y ya lo que nos queda es agradeceros vuestra atención y desearos ánimo y suerte. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, cuidaros y a continuar.